Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Es bueno que podamos juntarnos como cada domingo. Es un privilegio que podamos estar reunidos y que el Señor nos permita el espacio de poder juntarnos para exaltarle, para alabarle y también glorificarle con la atención que merece Él por medio de su palabra, lo que la palabra nos quiere comunicar y transmitir con el fin de poder alinearnos con su voluntad, conocerle, obedecerle, crecer, etc. Entonces es un privilegio, como he mencionado en otras oportunidades. Este hace parte de nuestro reposo. Nuestro reposo es este es parte del reposo que el Señor quiere ofrecernos, quiere proveernos para nuestra vida. Es un momento en donde podemos meditar, reflexionar lo que la palabra de Dios quiere para nosotros, que nos anima, que nos motiva a poder seguir adelante viviendo la vida cristiana como hijos de Dios, como congregación para lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, hermanos, en el día de hoy vamos a tener una dinámica algo diferente a lo que hemos venido realizando en estos domingos. Hemos estado reflexionando, haciendo una serie sobre el libro de Colosenses. El pastor Carlos ha estado hablando acerca también de una serie en Santiago. Pero hoy vamos a llevar a cabo algo de lo que conocemos como un taller de evangelismo. Entonces, dentro de esta visión que nosotros tenemos como iglesia, esa visión de generar un movimiento de hacer discípulos del Señor Jesucristo y de plantar iglesias, esa es nuestra visión, para tener un testimonio claro de palabras y vivencias del Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es nuestra visión como iglesia. Entonces buscamos, para poder cumplir con esa visión, a través de estos talleres que hemos venido realizando, y creo que a través de este año es como el segundo o tercer taller que hacemos en la gran celebración. Aquí podemos ver algunos principios
de la palabra de Dios que nos motive, que nos anime a compartir el Evangelio. Y el día de hoy vamos a llevar a cabo este taller. Vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura y vamos a combinar la enseñanza de la Escritura con preguntas para la congregación y bueno, también tendremos un espacio para orar en el cual vamos a reconocer nuestra dependencia de Dios en este proceso de ir y hacer discípulos. Entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios nos anima, nos motiva a perseverar en llevar a cabo este propósito de llevar el Evangelio, las buenas noticias, compartir de Jesucristo. Entonces, un taller de evangelismo que lo he titulado hoy Una fe viva produce un testimonio valiente, basado en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 8. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias porque en medio de toda circunstancia, lo que vivimos, a pesar de los obstáculos, impedimentos, Señor, que podamos tener en las aflicciones de esta vida, podemos seguir adelante confiando, Señor, en ti, en tu gracia, en tu poder y en tu fidelidad, Señor. Eso es lo que nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante en este camino de la fe en el cual tú nos has puesto. Y gracias porque podemos meditar y reflexionar también en tu palabra, en lo que tú tienes para decirnos, Señor. Prepara nuestros corazones. Te pedimos, Señor, para que tengamos disposición, para que tu Espíritu obre en este momento, en este lugar, de una manera especial, poderosa. Reconocemos la dependencia del Espíritu Santo, Señor, para poder entender, comprender, discernir lo que quieras decirnos por medio de tu palabra, Señor, y para que la palabra produzca lo que debe producir en nuestras vidas, que es llevarlo a la práctica, Señor, que pueda producir fruto en nuestras vidas de una fe que mueva, Señor, a tomar pasos, a actuar y a tomar decisiones basadas en lo que tú eres, en lo que tú nos has dicho y en tus promesas. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Reconocemos nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a iniciar leyendo en este pasaje, 2 de Timoteo 1, 3 al 8. Entonces voy a pedir a un hermano que pueda leernos. Ahí está la cita, un hermano que pueda leernos, por favor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo, desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando ver para darme para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la disposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, porque eso es suyo, sino participa de las misiones por el Evangelio según el poder de Dios. Muy bien, listo, muchas gracias. Hasta ahí.
Vamos a ver en qué nos puede ayudar este pasaje para cumplir este propósito en el día de hoy de motivarnos, de estimularnos a seguir adelante en esta tarea que el Señor nos encomendó de ir y hacer discípulos en este proceso de evangelismo. Iniciamos mencionando que este pasaje está hablando, hay un protagonista secundario, el protagonista principal obviamente siempre es el Señor Jesucristo, pero este protagonista aquí secundario es Timoteo. Está hablando ahí de un personaje especial en este desarrollo de la historia del Nuevo Testamento. Timoteo es un hombre con muchas cualidades. Timoteo es un hombre que tiene muchas virtudes, lo que la palabra ha mencionado en diferentes oportunidades, pero también Timoteo es un personaje con deficiencias, igual que las tenemos nosotros. El apóstol está hablando de una cualidad muy importante que tiene Timoteo. Dice, Timoteo tiene una fe no fingida. O sea, es una fe genuina, es una fe sincera. Entonces, eso es algo que el apóstol está resaltando como una cualidad importante que debemos tener en cuenta para el desarrollo de lo que el apóstol desea comunicarnos. Pero a pesar de que Timoteo estaba experimentando y tenía una fe genuina, una fe sincera, pero también experimentaba deficiencias y estaba experimentando sentimientos como los podemos experimentar nosotros. Temores por algunas razones. Ahorita vamos a exponer un poco algo de lo que podría ser las razones de lo que Timoteo estaba experimentando y que le limitaban en cierta manera en un momento de su vida a llevar a cabo de manera efectiva lo que Dios el Señor le había encomendado. Entonces vamos a iniciar con los versículos 3 al 5, mencionando un punto importante en el cual el apóstol destaca, ¿no? Y es una fe sencilla, que fue aprendida desde la niñez. Una fe sencilla. El apóstol está diciendo que traiga a la memoria, está diciendo, bueno, primero está expresando acciones de gracias, está expresando que está orando continuamente por Timoteo, por la labor que debe cumplir. Pero también está mencionando allí acerca de dónde proviene la fe, cuál es el origen de la fe, cómo aprendió. El apóstol está dando ánimo a Timoteo debido a las muchas aflicciones que vive por el hecho de ser testigo del Evangelio de Jesucristo. Pero vemos cómo la oración hace parte importante de ese proceso de la evangelización en el entorno de un trabajo en equipo. Había un trabajo en equipo, entonces Pablo, en el contexto en el que estaba viviendo, separado, distanciado físicamente, dice: yo estoy orando por ti para que puedas llevar a cabo esta labor que el Señor te ha encomendado. El apóstol le recuerda a Timoteo la fe que adquirió, y ese es un detalle importante, porque esa fe fue adquirida de manera familiar. Esa fe fue adquirida por su familia, empezando por su abuela y luego por su
mamá y fue transmitida a Timoteo. Entonces está hablando de cuál es el origen de esa fe, la fe que Timoteo ha adquirido, ha sido originada por su familia. Y Pablo está haciendo una afirmación de su fe basado en ese detalle tan sencillo, pero al mismo tiempo tan importante. Es un mensaje sencillo, ¿verdad? Pero tan importante. Tu fe ha venido siendo transmitida desde que eras pequeño por tu familia, tu mamá y su abuela, y no lo dice explícitamente, pero las menciona los nombres, el nombre propio de la abuela y el nombre propio de la mamá. Y no es por casualidad o no es porque quiera mencionar, es porque cumplieron un papel importante dentro de este proceso de desarrollo y de discipulado de Timoteo. Entonces, el hecho de que Timoteo fue discipulado por su madre y esta también fue discipulada a la vez por la mamá de él, ese legado es el que Pablo está echando mano para motivar y para animar a Timoteo a no desmayar ni desanimarse, sino a traer ese hecho a presente en su contexto y recordarlo como un tesoro que debe ser compartido con otros. Es lo que aprendió desde pequeño. Y ahí estamos viendo la importancia de que los padres tengan el espacio con los hijos para poder compartir el evangelio y poder compartir la palabra. Es un ejemplo. Timoteo, que fue un hombre que quiso agradar a Dios y que trabajó para el ministerio y para la labor misionera y evangelística, ¿de dónde comenzó? Fue discipulado por su propia familia, por su madre y por su abuela. Y hay algo que menciona mucho más adelante en esta carta que le escribe a Timoteo, afirmando eso. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Estoy leyendo 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez aprendió, desde la niñez fue discipulado, fue enseñado acerca de las verdades y de los principios del Evangelio del Señor Jesucristo. Y muy seguramente aprendió mucho desde la revelación del Antiguo Pacto, desde el Antiguo Testamento. Pero fue una enseñanza de familia. Y eso es un aspecto muy importante. El testimonio de una fe que fue adquirida por un proceso sencillo que fue el de la enseñanza desde niño. El segundo aspecto que menciona aquí el apóstol en los versículos 6 y 7 para animar a Timoteo, dadas las condiciones que estaba viviendo, como para contextualizarnos y enfocarnos en cuál es el mensaje que se quiere transmitir, que quiere transmitir el apóstol. Es que el Timoteo estaba atravesando
por el contexto que está viviendo y por diferentes circunstancias, por un desánimo. Entonces, el apóstol, en los versículos 6 al 7, está dando una exhortación. Está exhortando a Timoteo, y en esta segunda parte, los versículos 6 y 7, no tenemos video hoy. Versículos 6 y 7, esta otra sección, el apóstol Pablo está intentando ver cómo puede aumentar su pasión para dar testimonio de Jesucristo. Cómo aumentar esa pasión. En los versículos 6 y 7, aumentando la pasión. Alguien, por favor, que nos lea versículos 6 y 7 para recordar y contextualizarnos en lo que está. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por imposición de mi mano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, muy bien. Entonces, ahí está el apóstol intentando, está exhortando, motivando. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El don de Dios que está en Timoteo es el mismo don que está en nosotros. Nosotros tenemos el don. ¿Cuál es? El don del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ha sido dado por medio de Jesucristo, de su obra. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él y nos arrepentimos, el don de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo es un don que se nos es dado a nosotros. Es un don que dice que está en ti por medio de la imposición de mis manos. No es que cuando le impuso las manos, entonces el Espíritu Santo, no se trata de transmitir ningún poder. El apóstol no transmitió ningún poder. Solamente estaba simbolizando ese hecho de que el Espíritu Santo estaba obrando en él para enviarlo a comunicar el mensaje del Evangelio. Entonces no podemos ver la imposición de las manos como un poder que se transmite. Es un símbolo de que el Espíritu Santo está obrando en él para enviarlo. Entonces vamos a mirar cuáles son los principios aquí. Parece que la pasión de Timoteo estaba menguando un poco, y por eso Pablo estaba motivándole a tener un despertar, y pudiese ser que Timoteo haya tenido algunos obstáculos que estaban causando esta situación en él, este desánimo, este bajón. Y pudiéramos pensar en algunos aspectos que pudieran estar causando esto. Puede ser una enfermedad física, puede ser inclusive timidez, puede ser el hecho de que era joven, puede ser oposición. Muchos de estos factores pudieron estar causando el desánimo de Timoteo. Pero lo importante, hermanos, para nosotros tener en cuenta aquí es que el apóstol Pablo no apela al conocimiento teológico, estudios, que no quiere decir que los estudios y el conocimiento teológico son malos, solamente que el apóstol no apela a los estudios teológicos o a la profundidad o al manejo bíblico tan bueno que tiene para compartir, sino que apeló a la enseñanza básica que adquirió en la niñez. A eso apeló el apóstol. Y ese es un detalle importante para tener en cuenta, porque nosotros no podemos basarnos en que tenemos
obstáculos e impedimentos para compartir el Evangelio es porque es que no estoy lo suficientemente preparado todavía para hacerlo. No tengo los conocimientos teológicos para hacerlo. Esa no es una excusa realmente. No quiere decir que no es necesario estudiar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no es una excusa para compartir el Evangelio. Entonces, sobre la base de la fe que habita en el corazón de Timoteo y que anteriormente había obrado en el corazón de su mamá y de su abuela, el apóstol tiene unos argumentos serios para exhortar a Timoteo. Y exhortar en amor, ¿no? Porque ahí vemos en la introducción cómo el apóstol está hablando basado en el amor. Es en el amor. No es en la imposición, sino en el amor. Y el apóstol, en otras palabras, en nuestro contexto, en nuestro lenguaje, lo que el apóstol está queriendo comunicar a Timoteo es: por esa fe que tú tienes, te animo a que trabajes para mantener y aumentar la pasión por Cristo. Eso tiene que ver con trabajar con su vida espiritual. La vida espiritual que Jesucristo nos da por el medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don que todos tenemos. Todos tenemos el don del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Y sobre esa base necesitamos trabajar para aumentar la vitalidad espiritual. Y esa vitalidad espiritual y nuestra fe, la fe sencilla que adquirimos haciendo el estudio básico o compartiendo el Evangelio con otra persona, cuando alguien nos compartió el Evangelio y respondimos a Jesucristo, eso lo que nos está queriendo decir, eso es suficiente. Ya tienes todo lo que necesitas para compartir el Evangelio. Entonces, esto es lo que se necesita para ayudar a contrarrestar todo aquello externo o interno que nos paralice para poder compartir y dar testimonio de Jesucristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué le decía el apóstol esto a Timoteo? Porque estaba experimentando cobardía. Porque si no, no se lo estuviera diciendo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si nosotros miramos en nuestro contexto o en nuestra vida personal, ¿cuáles pudieran ser? Ese era el obstáculo que tenía Timoteo, ¿no? Un hombre con una fe no fingida, pero al mismo tiempo está experimentando cobardía. ¿Cómo así? Timoteo, tú no eres nada espiritual. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo: Timoteo, tienes una fe no fingida que aprendiste desde niño. Si nosotros pensamos en nuestra propia realidad, ¿cuáles pueden ser obstáculos internos o externos que nos puedan limitar para compartir, para dar testimonio de Jesucristo? Porque eso es lo que Pablo está hablando aquí, en el contexto. Es compartir el Evangelio de Jesucristo. Es dar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. De que Jesucristo murió en nuestro lugar para perdón de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. De que estamos perdidos sin Cristo.
de que no tenemos esperanza sin Cristo. Y eso es lo que Timoteo debe compartir y proclamar. Lo mismo que nosotros somos llamados a hacer. Entonces, esta es una pregunta abierta para compartir. Les voy a pedir el favor que sus respuestas sean lo más concretas y breves posible, de tal manera que si hay otros que quieran compartir, pues lo puedan hacer, y también para no extendernos demasiado. Entonces, ¿cuáles pueden ser obstáculos internos o externos que nos pueden limitar para compartir el Evangelio de Jesucristo a otros? Alguien que levante su mano y me diga, así como Timoteo. Plinio. Probablemente los prejuicios que uno se forma acerca de las personas. Uno puede llegar a pensar que el mensaje puede llegar a mí la persona o no lo va a aceptar, no lo va a entender, o sea, no se forman esos prejuicios. De pronto puede ideología de la persona, manera de actuar, de vivir la vida, y uno evita de pronto dar el mensaje. Muy bien, excelente. Alexandra. Correcto, muy bien, Carlos José. La culpa y el pecado también es uno mismo. A veces me entrega uno que si no es, si no está a la par quizás de conocimiento o de intimidad con Dios, quizás de una fuerte autoridad. Entonces no estoy digno, no soy digno, no estoy llamado por también lo otro, porque no soy perfecto. Ok, muy bien. ¿Quién más? Gustavo. Estaba en contextos donde de pronto uno puede ser como más de argumentos sobre el Evangelio con personas que de pronto argumentan, pero sí a veces me da como cosa de que le tilden solamente de tonto, como porque el Evangelio es locura para algunos, pero para nosotros es salvación. Entonces esa parte del temor a hacer el ridículo o que vean de tonto con esa fe toda extraña que tienes, muchas veces reconozco que hay ese temor. Ok, muy bien. Miren, ahí está lo que ustedes han dicho. Pueden haber, obviamente, otros factores, pero lo que ustedes han dicho son cosas muy importantes que están relacionadas con los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos para compartir el Evangelio. Esa es nuestra realidad. Es la misma realidad de Timoteo. Y yo puedo de pronto agregar otros aspectos que pueden estar relacionados con lo que ustedes mencionaron. Pero puede haber también vergüenza. Puede haber vergüenza, ¿no? De compartir. Puede haber temor de ser rechazado. Eso lo hemos escuchado en diferentes ocasiones cuando hemos preguntado acerca de las razones por las cuales no nos atrevemos a compartir. La vergüenza, ¿perdón? Falta de compasión, también el temor, la inseguridad y la timidez. Esos son sentimientos naturales. En alguna medida, humanamente hablando, eso viene de nuestra naturaleza humana. Ante la realidad de algo por lo cual nosotros no queremos enfrentar. Y hace parte de nuestra naturaleza, de no querer enfrentar esa realidad, de no saber qué va a suceder, o de saber, o de cómo pueden reaccionar las personas cuando uno comparte el Evangelio. Sí, vemos como se piensa que tienen que tener no sé cuántos años en el Evangelio. No, yo todavía no, necesito más tiempo, o necesito santificarme más. Entonces, eso también puede ser un eso. Correcto. Pero Yo diría que como una mentira del enemigo que
que hace creer que el mensaje no va a ser bueno. Sí, correcto, también. Muy bien. Son diferentes aspectos que nosotros mismos podemos ponernos para no compartir el evangelio. Dependencia de Dios también en este propósito. Si no lo hay, no vamos a perder el resultado. La dependencia de Dios es definitiva, por eso el apóstol está diciendo ahí por el don que has recibido, el don del Espíritu Santo. Ok, pero también el apóstol está mencionando que no podemos quedarnos solamente con lo que es natural y con la realidad, sino que tenemos que contrarrestar lo que es natural con lo que Dios ha provisto. Tenemos que contrarrestar lo que es natural y que causa esa prevención, ¿no?, por compartir el evangelio, también con los recursos que Dios ha provisto para contrarrestar los obstáculos. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea, Dios ha provisto recursos y nos ha provisto de herramientas por medio de la fe que nosotros podemos apropiar, interiorizar para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Cada uno de nosotros ha sido encomendado para poder compartir de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. Es compartir el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios a otros que aún no le conocen. Pero Dios no nos deja solos. El Señor Jesucristo dijo, he aquí cuando Él nos encomendó esa misión, dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él está prometiendo su presencia, su respaldo, su apoyo con nosotros para poder llevar a cabo eso. Pero si nosotros queremos hacerlo solos, en nuestras fuerzas, humanamente, eso no va a conseguir el propósito que Dios tiene. Aquí está diciendo, el Señor, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de timidez, no nos ha dado un espíritu de vergüenza, sino cuando conocimos a Cristo y pusimos nuestra confianza en Él, ya hay algo diferente, somos nuevas criaturas. El hecho de que somos nuevas criaturas no quiere decir que somos perfectos, quiere decir que Dios ha hecho algo, hay algo nuevo en nosotros que Dios ha hecho. ¿Y qué nos ha dado? Un espíritu, nos ha dado dominio propio, nos ha dado amor, espíritu de amor, espíritu de poder por medio del Espíritu Santo. Tenemos eso y Dios quiere que sepamos que nosotros tenemos eso. Las provisiones que Dios nos da es para nosotros ponerlas en práctica. Y es como si nosotros tuviéramos la casa allá, la cocina llena, en la despensa, con todo lo que necesitas para cocinar, pero dices, hey, tengo hambre, tengo mucha hambre. Pero si tienes la cocina llena, entonces, ¿por qué sigues con hambre? Si tienes la cocina llena, la despensa, con todo lo que necesitas. Y es algo así también con Dios. Nos ha dado las provisiones para obedecerle y para hacer su voluntad. El amor a Dios y al prójimo, cuando el apóstol está diciendo, porque no nos ha dado el espíritu de temor, sino otras provisiones que contrarrestan lo que nosotros podemos humanamente experimentar. De eso se trata, de contrarrestar con lo que Dios nos ha dado
nuestras realidades humanas, nuestros temores. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios en nosotros. El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, que debe impulsarnos a compartir el Evangelio. ¿Qué es lo que me debe impulsar a compartir el Evangelio? El amor hacia la persona que no conoce a Cristo. El amor hacia esa persona. Esa es una manera de mostrar el amor al prójimo. El amor hacia Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, el amor que Dios ha puesto en nosotros, el amor debemos mostrarlo a Dios también, cumpliendo su voluntad. No nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder. ¿Cuál es el poder? El don de Dios. El poder de Dios actuando en nuestra vida para llevar a cabo lo que Dios nos pide que hagamos. El poder de Dios actuando. No es posible hacerlo en las fuerzas humanas. Si nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas humanas, nunca vamos a poder hacerlo, nunca vamos a poder llevarlo a cabo. Tiene que ser en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu y el dominio propio. Miren que ahí está el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Lo vieron? Amor, poder, el dominio propio. El fruto del Espíritu Santo es del que debemos echar mano para poder tener lo que necesitamos para compartir el Evangelio. Es el fruto del Espíritu Santo. No es el fruto humano. No es de nuestras fuerzas humanas ni carnales. Nunca se va a lograr hacer de esa manera. Entonces tenemos que ser conscientes y estar preparados que compartir el Evangelio, eso involucra un riesgo. Esa es la realidad, hermanos. Compartir el Evangelio implica un riesgo. Todo lo que hacemos con fe y por fe implica un riesgo. Y si no, pues no fuera fe, ¿verdad? Porque estamos dependiendo de Dios, de lo que Él ha dicho, y además de que no vivimos por la vista, vivimos por fe. No vivimos por lo que vemos. Nosotros los creyentes no vivimos por lo que vemos. Vivimos por la fe en Jesucristo. Entonces tenemos que estar preparados en ese sentido. Y por eso, entonces, el apóstol, en el versículo 8, exhorta a tomar decisiones con valentía para compartir el Evangelio, con base en lo que ya ha dicho, con base en lo que le ha recordado, la fe que desde niño aprendiste, tienes que avivarla por el don de Dios que está en ti para compartir el Evangelio. Vamos a leer el versículo 8. Un hermano que nos lea, por favor, el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. La vergüenza y el temor nos pueden paralizar. Yo recuerdo una vez un hermano que dio un testimonio aquí en la celebración, y era como Dios había transformado esa parte de él. Estaba comentando cómo en una actividad evangelística en un parque estaba compartiendo el Evangelio, ¿no? Y tenía la Biblia. De pronto vio a unos amigos
que venían y lo venían a saludar, y ay, ¿tú qué haces aquí? Y él tenía la Biblia en la mano, bien aquí, en el parque, aquí compartiendo con unos amigos, pero con la Biblia escondida, porque se avergonzaba. Estaba compartiendo, pero cuando lo vieron los amigos que no eran cristianos, escondió la Biblia para que no lo vieran. Esa es vergüenza, eso es temor de lo que digan los demás, de lo que piensen los demás. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, sino participa de las aflicciones. Ahí es donde está el riesgo de compartir. Compartir el Evangelio tiene un riesgo. Porque como te pueden responder bien, te pueden responder mal, te pueden rechazar. Y eso hace parte, pero aquí la palabra nos está diciendo participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de la carne. Entonces, según el poder de Dios. Es el poder de Dios que nos capacita de compartir, pero también de tener en cuenta que van a haber aflicciones y que tenemos que ser coherentes con eso. La vergüenza y el temor nos pueden paralizar para comunicar el Evangelio. La palabra dice en Romanos 1:16, alguien por favor que nos lea Romanos 1:16, porque está hablando también de la vergüenza. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué lo dice? Porque el Evangelio va a producir un resultado en la vida de la persona, porque es un bien para la persona. Porque es para que la persona se salve. Entonces, ¿por qué vamos a sentir vergüenza? Vergüenza sería que nos vieran robando. Eso sí debe dar vergüenza. Vergüenza de que seamos corruptos. Eso sí debe dar vergüenza. Pero no debe dar vergüenza compartir el Evangelio para que la persona se salve y pueda conocer de Dios, pueda conocer de Jesucristo. Eso no debe dar vergüenza porque es un bien para las personas. Puede haber oposición y puede haber rechazo, pero el encargo que el apóstol está dando es que tenemos que ser consecuentes con eso, que eso puede suceder. Y no todo es color de rosa, sino participa de las aflicciones. Si te rechazan por compartir el Evangelio, tenemos que sobrellevar y superarlo en Dios. Es lo que nos quiere decir. Si te rechazaron, asimílalo, procésalo, gestiónalo con Dios. Yo puedo entender que pueden haber personas cerradas, herméticas al Evangelio. Eso es una realidad. ¿Cierto? Pero también, hermanos, hay personas que están abiertas. Hay personas que quieren conocer a Jesucristo. Hay personas que están con disposición en su corazón. Entonces no podemos estar callados todo el tiempo porque pensamos, es que lo que voy a decir no va a ser importante. No, es que las personas no quieren oír. No, hermanos, eso es una mentira que nos estamos creando. Porque realmente lo que tenemos que hacer es obedecer el mandato de Dios, independientemente de los resultados. Tenemos que tomar el riesgo, pero en dependencia de Dios. En dependencia de Dios. Tenemos que aprender a vivir y a orar con intencionalidad, con propósito, para que Dios prepare las circunstancias
y las condiciones favorables para compartir de Jesucristo. Una de nuestras peticiones de oración constantes debe ser por esto, por evangelismo, por discipulado. Eso debe ser una de nuestras peticiones y de nuestras necesidades de oración. Pablo oraba por Timoteo, oraba por ese trabajo que estaba teniendo, de compartir del Evangelio, de compartir testimonio de Jesucristo. ¿Cómo nos identificamos nosotros con este personaje? Experimentamos vergüenza, experimentamos temor, experimentamos inseguridad, experimentamos timidez. La implicación para nosotros es que nosotros tenemos que producir cambios, obrar cambios en nuestras vidas. Porque entre otras cosas, hermanos, no podemos quedarnos solamente con que, ay, en la iglesia somos los mismos. Siempre los mismos. No crecemos. ¿Y por qué no crecemos? Porque no compartimos el Evangelio, hermanos. Es por eso. ¿Y quién tiene que compartir el Evangelio? Los pastores son los que tienen que compartir el Evangelio. Por eso es que la iglesia no crece. Porque los pastores no están compartiendo el Evangelio. No, hermano. Es porque todos nosotros no estamos. Nos estamos dejando llevar más por nuestros sentimientos humanos. Y es por eso que no vemos crecimiento. Cuando no veas crecimiento, no digas, ¿por qué no crecemos? Di, ¿qué no he hecho yo? ¿Qué no estoy haciendo yo? Porque la iglesia no crece. No miremos al otro. No miremos a los demás. Tengo que comenzar por mí mismo. ¿En qué estoy fallando yo? Es porque la iglesia no crece. No es que seguramente que están en pecado. Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces, hermanos, como aplicación, 3 preguntas inicialmente. A la luz de este pasaje que hemos visto, ¿cómo podemos superar el temor, la vergüenza, la timidez y otros factores que están obstaculizando el proceso de compartir el Evangelio? Alguien que levante su mano, responda muy breve, conciso, para dar oportunidad para las otras preguntas que tenemos y también para orar. A la luz de lo que hemos visto, ¿cómo podemos superar el temor, la vergüenza o la timidez en este proceso de compartir el Evangelio? O sea, como aspectos corticos, lo primero es saber que Dios está con nosotros, que no es en nuestra fuerza, y es en el poder de Dios y en el amor de Dios. Algo que me viene a la mente también es enfrentar eso. La misma palabra nos ha mostrado los casos, ¿no? El mismo, me acordé decir en Hechos, cuando Pablo o Pedro le predica a los judíos y los judíos después dicen, ya te vamos a creer ese cuento. O sea, ahí se burlaron en parte de lo que estaba haciendo, pero él siguió adelante. Y mire que hoy tenemos la iglesia porque perseveraron y gestionaron, como dice tú, en Dios eso. Y el tercer aspecto es que en el versículo 8 dice, no te avergüences de mí, preso en el Señor. O sea, es fuerte lo que estaba viviendo Timoteo, porque quizás estaba diciendo por allá, Pablo preso y me relacionan con él, y qué puede pasar, quizás mi vida en riesgo, pero dice, o sea, ahí está Dios y está Dios para protegernos y para guardarnos, independientemente del resultado de nuestra labor, hacer lo que Dios nos ha mandado y él ha prometido estar con nosotros. ¿Sincero? Bueno, además de esos pasos prácticos, yo diría que pedir a Dios que produzca en nosotros arrepentimiento. Porque no es fácil, no es algo humano, lo que produce Dios en el corazón. Así la con Dios de arrepentimiento. ¿Y Jenny? ¿Un qué, perdón? Ajá.
Ok. ¿Cuál es? El tiempo. Sí. Hoy es un día menos para mí, que no aprovecho para hacer. Debo capitalizarlo para Dios, debo capitalizarlo para mí, debo capitalizarlo para el día que yo me vaya. No le voy a llevar casa, mi casa al Señor, voy a llevar antes. Entonces, debemos aprovechar este archivo que estamos dejando escapar minutos. Tenemos que tener una actitud siempre de evangelio, una actitud de mostrar a Cristo, una actitud de ser guerrero. Correcto, muy bien, Roberto. Algo que es importante es tener el convencimiento de que toda persona, desde lo más humilde hasta las personas en puestos de privilegio, tienen necesidades espirituales. Porque a veces nos frenan, no, esta persona de pronto va a tomar a pan lo que yo le voy a decir. Todo el mundo tiene necesidades espirituales. Correcto. Sara y luego Carlos, y con esto terminamos la primera pregunta. Un día cualquiera alguien nos puso a ayudar y descubrimos nuestra necesidad. Lo que Roberto dice es cierto, a nuestro alrededor todo el mundo necesita ayuda. Y nosotros tenemos que luchar contra nuestros prejuicios, renunciar a nuestros prejuicios, renunciar a nuestro miedo. Y creer firmemente lo que Jesús dijo cuando dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos. Yo estoy con vosotros. La convicción del pecado, la conversión del corazón, no la voy a producir yo ni con mis buenos alimentos ni con mis palabras. En Dios, quien produce el querer de las cosas, no en otro sentido, tenemos que obedecer. Correcto, muy bien. Carlos. Sí, yo veo en este texto intrínsecamente una exhortación. Creo yo que es la raíz de la situación. Siento que Timoteo le está diciendo, perdón, Timoteo, créele a Dios. Créele a Dios. Porque ahí es muy diferente. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La fe viva, la fe activa, la fe que cree, hace. Entonces, lo hacemos, creerle a Dios. Gracias, Carlos. Bien, pasamos a la segunda pregunta. En este proceso de compartir el Evangelio, pero estamos hablando, porque se puede compartir el Evangelio de muchas maneras, ¿verdad? Nuestra, digamos así, manera, estrategia, si lo podemos llamar así, nuestra dinámica para compartir el Evangelio, estamos enfocados hacia un evangelismo personalizado. Ustedes entienden, ¿verdad? Lo que significa eso. Un evangelismo más personal, más personalizado. No quiere decir que sea, es la única manera de hacerlo, no es la única. Solamente es nuestra dinámica en la cual hacemos más énfasis para nosotros como iglesia, es la dinámica del evangelismo personal. Alguien puede dar un testimonio corto, breve, de haber desarrollado o estar desarrollando amistades intencionales con personas a fin de darles testimonio del Señor. Salud. Pues ponte de pie y levanta un poquito la voz para que te escuchen, porque creo que atrás no te escuchan. Bueno, si habla cierto, sí. Bien. Okay. Bueno, yo creo que ¿cómo hacer un testimonio de un discipulado personalizado? Bueno, aquí tenemos a Luis. Básicamente, es mi compañero de cuarto y creí eso de que todo fue una necesidad espiritual, así que yo lo invité a Cruz. Y toda mi vida he estado predicando un evangelio un poco exclusivo, es decir, llegar a la persona a predicar, pero no hay un seguimiento. Pero eso tratamos de cambiar mi club y todo empieza pues,
mí. Entonces, no fue como que una solamente prediqué a la Liga de Evangelio y hasta ahí llegó y ahí tú verás. Sino que era cada vez que podemos hablar, que compartimos juntos, como ir poder hablando del tema. Hasta que Dios, finalmente Dios nos rescató, nos salvó. Y ahora somos amigos y me esfuerzo por discipularlos, nos en el básico. Y ha sido mucho mejor que algo que encontrar en la calle, predicarte y luego no saber de su vida. En cambio, ahora conocemos nuestra lucha, nuestra victoria y todo eso. Entonces, no solamente tengo un discípulo, sino también un amigo de Cristo y hermano de Dios. Eso. Muy bien, buen ejemplo, buen testimonio. Una persona más que quiera compartir, y levantó la mano primero, de un testimonio, vas a dar un testimonio de cómo has compartido el Evangelio, has hecho amistades para compartir el Evangelio. Bueno, buscar amistades como tal, no, sino que ya en el retórico existente va a ser ya en esos 65 años. Y obviamente eso tiene mucho conocer. Correcto, está bien. Dentro de esas personas, muchas personas con necesidades, no se imaginan la necesidad. Y si un hombre va a ver a alguien, si uno se pone a buscar en su archivo, a alguien que puede llamar, a alguien que va a compartir aquí, a alguien que tiene una tremenda necesidad de vida. Como me está pasando con un amigo que el primero que trabajo que me gradué, que hicimos un documental, y él está subiendo de un tiempo para acá, hace bastante tiempo, mexicano, y eso que es una expresión extrema que cuando tiene cerrado su casa. Y pues nos aceptaron conocer a Cristo y regresar con él. Entonces, pues, todos de alguna manera, si nos podemos buscar hacia atrás, analizarnos a encontrar a alguien que tiene una tremenda necesidad de compartir. Ok, gracias, Lirio. Y ya terminamos con esa pregunta. Bueno, hay un compañero de trabajo que casualmente es vecino de la Torre de los Espíritus. Me di cuenta que él vive con una angustia constante por su trabajo, que es muy exigente, que él no tiene tiempo para hacer absolutamente nada. Para su hijo, así para su hijo, así para su esposa. Pero yo me he dado cierta sensibilidad como para que eso me está bien. Y la religión anticubana, yo tengo toda la libertad de dejar mi carro y decirle, oye, me voy a estudio, hacer trabajo y ya aprovecho ese espacio para hablar con ellos, o sea, y compartir la cosa con ellos y tratar de hacer de lo que está pasando en su vida. Entonces, gracias a Dios porque me dio esa estrategia, porque realmente no tiene tiempo para nada. Ok, listo, gracias, primo. Buenos ejemplos, gracias por las ilustraciones. Y lo otro que vamos a hacer como aplicación es que vamos a tomar un tiempo para orar por esto mismo que hemos estado, en lo que hemos estado reflexionando en el día de hoy. Entonces tengo 3 peticiones. La primera petición es, vamos a orar por nosotros, nuestro contexto, como Iglesia Bíblica Koinonia, para que sean vencidos todo obstáculo en nosotros que esté interfiriendo en este proceso de compartir el Evangelio. Vergüenza, temor, timidez. Vamos a orar por eso, para que sean vencidos esos obstáculos. Voy a pedir inicialmente un voluntario que quiera orar por esta petición. Y pongan en nuestros corazones la urgencia de compartir el Evangelio. Padre, que no haya limitación de ningún tipo, veamos siendo sabiendo que Cristo hizo todo lo que puso su vida y que nos ha dado el gran beneficio de la salvación. Bendito Dios, que no haya obstáculo alguno, que no haya timidez, que no haya miedo, que no haya ningún tipo de temor a porque Jesús la gente necesita
Gracias, Dios. Oremos para que se avive en nosotros la pasión por compartir el Evangelio y que nos apropiemos de la valentía y el poder que nos da el Espíritu Santo. Felipe levantó la mano. Gracias, Señor, por esta recomendación, este desafío de que avive el fuego del nombre de Dios que está en ti. Lo más profundo de nuestro corazón, Señor, te ruego que obres ese avivamiento en nosotros. Ministra, Señor, ese despertar. Circuncida, Señor, nuestro corazón. Confronta, Señor, nuestro pecado. Examina hoy nuestro corazón. Ve si hay en nosotros camino de perversidad. Para que entonces nuestro corazón sea avivado. Gracias porque tú eres en nosotros decisiones y ayúdanos a activar la fe a los pecadores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oremos para que estemos dispuestos a desarrollar amistades intencionales. Lo que mencionaba Jimmy, amistades, lo que mencionaba Plinio, lo que hizo Faruk. Oremos para que estemos dispuestos a desarrollar amistades intencionales con personas que no conocen a Cristo, con el fin de darles testimonio del Señor. Faruk, ¿tú quieres orar? Señor, gracias en esta mañana porque has traído el Evangelio y ahora nos son de tu virtud, de tu amor, de tu pan, de tu gozo. Pon en nosotros el amor por otros y que esa amor nos lleve a interesarnos verdaderamente por seguir, Señor. Que no veamos a las personas como un proyecto evangelístico, sino como hermanos en Cristo que tú quieres ganar para ti, Señor. Hermanos en Cristo que quieres ganar para nosotros. Ayúdanos a ser intencionales en poder conectar con las personas, Señor. A poder ser sinceros con ellos para que ellos también se abran con nosotros, Señor. En poder mostrarnos vulnerables con sus necesidades para que también ellos revelen las suyas, Señor. Y poco a poco darnos cuenta de lo humanos y parecidos que somos todos, porque todos estamos necesitados de ti, Señor. Y que por medio de esa sinceridad, esa honestidad, esa intimidad, esa intencionalidad, Señor, que todos nosotros y que ellos ven, Señor, y no entienden por qué tú la usas para que podamos tener amigos, Señor, y que sean verdaderamente amigos, es decir, amados para nosotros, Señor, que su vida nos interese, que sus aras nos importen, Señor. Ayúdanos a construir esas amistades que nos hacen más como Jesús y rescátalas para ti, Señor Jesús, y ayúdanos a seguir estando para ellos, para su crecimiento, para su discipulado, para su cuidado, para que así mismo ellos también puedan ir por otros, y esos por otros, y otros, y otros, Señor, porque así ha sido el Evangelio durante 2000 años, Señor. Nos hemos sostenido por medio de las amistades que han predicado el Evangelio, y es por medio del amor que los demás van a conocer, Señor, como tus hijos. Es lo que dijiste en el monte de Samaria, que por medio de eso nos van a conocer, por medio de predicar el Evangelio, así porque sí, sino por medio del Evangelio que de verdad muestra amor los unos por los otros. Te lo pedimos, amado Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir el favor a Sara de orar por la siguiente petición. Y luego terminamos y voy a pedir el favor a Gustavo si puede orar por la otra petición. La que voy a pedir el favor a Sara es, vamos a orar para que estemos dispuestos, oremos por apertura de nuevas personas hacia el Evangelio y por conexiones de estas personas con nosotros, con miembros de la Iglesia Bíblica Coinonía, para darles a compartir el Evangelio. Señor, que te doy gracias en esta mañana por habernos contado con tu correo, cada uno de los que estamos sentados aquí, hemos experimentado el miedo al rechazo, hemos creído que podemos ir por la vida sin sentido de urgencia,
pero hemos aprendido, Señor, que tú has provisto recursos, que tú has enviado a tu Espíritu Santo, que tenemos la herramienta valiosa de tu palabra, que tenemos la autoridad de Jesucristo acompañándonos, que tenemos la soberanía tuya sobre a nuestro alrededor. Yo te ruego que prepares personas, oportunidades y momentos para que cada uno de los que estamos aquí, nos pongamos en la tarea de que apenas salgamos de aquí tenemos que encontrar a alguien con quien hablar de ti, a alguien con quien mostrar el amor tuyo, a alguien con quien decirle que te necesita. Perdónanos, Señor, por creer que no es suficiente en la vida. Tu palabra establece que la gloria de Jesucristo está limitada al hecho de que el Evangelio se ha predicado hasta el último rincón de la tierra. Todos nosotros como que estamos aquí, Señor, todos los que están cristianos en todo el mundo, para que tengas ese sentido de urgencia y que tú le des oportunidad de encontrar esas personas que están abiertas en cuyos corazones y mentes la tú estás trabajando. Danos, Señor, sabiduría para saber cómo, cuándo y de qué manera acercarnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos, todos tú puedes orar para que el Espíritu de Dios obre, disponiendo el corazón de las personas a las que les compartimos, para que haya entendimiento del Evangelio y respuesta en arrepentimiento y fe. Nuestro amado Dios, hemos aprendido, Señor, en nuestro caminar contigo y en el estudio de la palabra que el corazón de las personas está representado en diferentes tipos de terrenos y que la semilla germina en aquellos que tienen sensibilidad y tú les has puesto, Señor, la sensibilidad para entender tu palabra, Señor, y entender el propósito real de nuestro paso por esta vida, que no es un paso vano ni solamente porque nacimos para luego marcharnos de este mundo para morir, sino que llegamos a este mundo también con la imperiosa necesidad de conocer a quien nos creó, que eres tú, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, pedirte a ti que tú prepares los corazones de las personas que están a nuestro alrededor, las personas con quienes compartimos en nuestros trabajos, aún en nuestra familia, Señor, para que tú abones ese terreno y para que, por supuesto, nosotros con valentía, confiando en el poder que tú nos has dado, Señor, y soportados en el amor que tenemos por el prójimo, cuando hablemos, Señor, estas personas estén abiertas a ser receptivas al Evangelio, a la historia del Señor Jesucristo, al poder de tu Hijo, a todo lo que Él hizo a través de su muerte y resurrección. Padre, te lo pedimos con acción de gracias, también con un ruego, Señor. Dice que tu Espíritu Santo encamina las oraciones aún gime con gemidos indecibles cuando nosotros estamos pidiéndote algo, Señor. Padre, no queremos solamente que la iglesia crezca numéricamente, sino que realmente, como está en nuestra visión, de que sea un movimiento que perturbe esta sociedad, que perturbe el establecimiento de manera positiva, con el poder del Evangelio, con la transformación de vidas, porque esto no solamente redunda en crecimiento espiritual per se, sino también en el cambio de esta sociedad, una sociedad que está corrompida por el pecado, que está corrompida por la vanidad, y nosotros, Señor, hemos sido llamados a ser parte de eso, Señor. No siempre significa que va a ser exitosa nuestra intervención, pero sí va a ser siempre en obediencia a ti. Sea exitosa o no, según tu voluntad, Señor, es un acto de obediencia por parte de nosotros hacia ti, es un acto de amor y es un acto de fe, confiar en ti, Señor, y obrar y involucrarnos en tu misión, Señor. Te pedimos por nosotros y especialmente por las personas que están en nuestro alrededor, nuestro oico, y las personas que vamos a seguir conociendo en nuestras vidas, que tú nos des la sabiduría, el amor y el enfoque
evangelístico, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra nos anima y nos alienta. Y que esto sea realmente lo que se produzca en nuestros corazones. Una motivación, un ánimo, Señor, de hacer tu voluntad en este sentido, de cumplir este mandato que tú nos has dado, Señor. Por eso estamos aquí. Ayúdanos para que tus recursos, tus provisiones y tus promesas sean de lo que nosotros echemos mano y que no pongamos el énfasis en la prioridad en nuestras circunstancias, en nuestros sentimientos, sino en tu poder, en el poder del Espíritu Santo, para poder compartir el Evangelio y que muchos aquí en la Iglesia Bíblica Comunidad y que tú nos uses como tus instrumentos para que muchos puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos despedidos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,